Código convolucional. Voy a explicar cómo obtener la tabla de datos de una palabra de entrada de 8 bits, cómo obtener el diagrama de árbol, el diagrama de estados, el diagrama de Trellis y el diagrama de Viterbi. Hay previamente un video que publicó la ingeniera Ángela, la directora del curso, por favor tienen que verlo. Es un video que dura aproximadamente 24 minutos. Que explica la parte teórica del código convolucional, el cual no voy a entrar en detalles para que ustedes ya tengan como compromiso ver esa parte inicial. Pero no puedo dejar de lado que ustedes miren y antes de realizar la tabla, sepan que ese código convolucional tenemos que trabajar con tres parámetros, que es n, que es k y que es m. Entendiendo que n es el número de bits de la palabra codificada que vamos a obtener, que es la salida, que son 2, k, que es el número de bits de la palabra de datos de entrada, que es 1. Siempre vamos a recibir un bit. Entonces, esa palabra que es de 8 bits, tenemos que iniciar con 00. El estado de inicio es este, 00. Siempre iniciamos con 00 para mirar cuántos estados podemos crear. Y en la medida que va ingresando, vamos a ingresar un solo bit hacia la derecha, un bit a la derecha. Entonces tenemos n, k y m, donde n es el número de bits de la palabra codificada, que son 2, que vamos a obtener 2, k, k, que es el número de bits de la palabra de datos, que va a ser 1, ¿sí? Y m, que es la memoria de código o longitud restringida, que es donde recibimos ese bit de esa palabra de 8 bits, para poder comprobar la teoría que nos dice que r es igual a k sobre n, donde k, como les había indicado, en este caso es 1 porque estamos recibiendo un bit y lo dividimos entre 2, que es n, que es número de bits de palabra codificada, y siempre iniciamos con el estado 00. ¿Cuántos estados posibles podemos obtener para la máquina de Moore para ese código convolucional? Estamos hablando de la fórmula que encontramos aquí en la parte inferior, que es 2 a la k factor de m menos 1. De esa forma sabemos con cuántos estados vamos a trabajar para ese código convolucional. Entonces, 2 a la k, ¿qué es k? Entonces, si nos devolvemos, k es el número de bits de palabra de datos. En este caso estamos representando o vamos a aceptar un bit. Solamente un bit va a entrar en esa memoria. Entonces, 2 a la k es 1. M, ¿qué es? M es la memoria. Entonces, la memoria de código estamos hablando que son 3 bits. 1, 2 y 3. Son 3 bits. Entonces, 2 a la k factor de menos 1 es 2 a la 1 factor de 3 menos 1. Eso nos da 2 a la 2. Estamos hablando de 4 estados posibles, que son con los que vamos a trabajar la tabla de estados, los estados codificados, y de ahí en adelante vamos a hacer el diagrama de árbol, el diagrama de Trellis y el diagrama de Viterbi. Los 4 estados posibles son estos, los que encontramos en los círculos: el 00, el 10, el 01 y el 11. El orden en que yo coloque, en que yo ubique, o que ustedes ubiquen esos estados es importante. No significa que siempre tengan que ubicar el estado en el diagrama de árbol del 00 a la derecha, no. Yo lo puedo representar aquí arriba. Pero sí hay que tener en cuenta que los estados que acompañan al estado inicial 00 van a ser el 10, el 10 y el 01. Ejemplo, si yo voy a ubicar aquí arriba el 00, el 00, entonces el 00, entonces voy a ubicar ya sea el 10 a la izquierda y el 01 a la derecha, o viceversa. Puedo ubicar el 01 a la izquierda y el 10 a la derecha. Y en la parte inferior ubicamos el 11. Esto tiene una razón de ser, y es porque estamos hablando de la distancia de Hamming. Y la distancia de Hamming, aunque no lo está solicitando la guía, ese código convolucional
esa palabra de 8 bits en la cual vamos a empezar a trabajar los estados, estados presentes, estados codificados y todos los diagramas que nos piden en la guía, tiene un sentido, es que vamos a trabajar con esta distancia, y la distancia que yo estoy hablando es esta distancia que hay de acá a acá, de acá a acá. Para poder llegar del 1 del 0 perdón, del 0 al 1 0 es un paso. Para poder llegar de este 0 al 1 es un paso. Si ya yo quiero llegar al 1 tengo que recorrer 1 y 2. Ese es el sentido. Por eso es que no importa dónde yo ubique el 0 el estado inicial, pero sí importa cuáles están acompañando a cada cual. Entonces en este diagrama de estados pueden observar que el 0 está aquí a la derecha. Ya lo voy a representar acá. El 0 está aquí a la derecha, pero siempre tiene que estar acompañando el 1 0 acá y el 0 1 a este lado. Y ya si yo quiero ubicar el 0 0 en la parte de arriba, entonces siempre el 1 0 a un lado y el 0 1 al otro lado, para que quede bien todos los demás diagramas que nos están solicitando. En resumen, los 4 estados posibles que vamos a trabajar son esos: el 0 0, el 0 0, el 1 0, el 0 1 y el 1 1. Tabla de datos. Voy a explicarles cómo obtener la tabla de datos para el código convolucional. La tabla de datos es el insumo principal que nos ayuda a poder obtener los demás diagramas. El diagrama de árbol, el diagrama de estados, el de Trellis y el de Viterbi. Para ello voy a utilizar de una manera muy gráfica, donde he ubicado aquí en la parte de arriba, he ubicado acá el estado presente. Esto representa la memoria. Los dos primeros bits representan el estado presente. El bit de la derecha es el bit que se está desplazando a la derecha y que lo vamos a evaluar junto con cada uno de los bits del estado presente para poder obtener la palabra codificada, el primer bit de la palabra codificada y el segundo bit de la palabra codificada. La tabla debe contener las siguientes columnas. Estamos hablando de desde la 1 hasta la 8, porque va a representar la palabra, el dato que voy a recibir de 8 bits, que es lo que se puede observar aquí en la parte superior izquierda. He ubicado la palabra, el dato que vamos a recibir de 8 bits. Entonces el bit lo empezamos a colocar de derecha a izquierda: bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, bit 8. Y en las filas vamos a ubicar los datos, que los datos es ubicar ese dato de 8 bits, que es este mismo, que es el que nos está pidiendo la guía. La guía nos está pidiendo, teniendo en cuenta que el dato de entrada es el 10, 4 unos y 2 ceros. Entonces aquí tenemos el 10, los 4 unos y los 2 ceros. Y es lo mismo que ubicamos acá: los 10, los 4 unos y los 2 ceros. Una fila para el estado presente, una para obtener la paridad, el bit presente, y una para obtener la palabra codificada de 2 bits. Y al final, después de que obtengamos esa paridad, esa palabra codificada, podemos trabajar con lo que dice la guía, que vamos a suponer que hay un error en el bit 2, en el 5 y en el 8. Entonces la tabla debe quedar tal cual como aparece en pantalla, tal cual. Bien, entonces vamos a empezar con el bit que está llegando aquí en la parte superior, y como es un desplazamiento a la derecha, tenemos que hacer los reemplazos acá en el estado presente, acá en esta memoria de 3 bits. Entonces yo aquí hice lo siguiente: voy a marcar cuál bit vamos a trabajar. Entonces el bit 1. Entonces observemos que se marca en color verde. Eso es para llevar un control, es una manera para hacerlo visual, para que ustedes puedan ver cómo se hace ese recorrido y podamos hacer ese seguimiento.
Y aquí en entrada pues voy a colocar ese bit que está llegando y que va a empezar aquí a llegar a la memoria. No olvidemos que es un desplazamiento a la derecha, hacia la derecha. Entonces los bits, ese bit que va entrando acá va llegando y va desplazando los demás a la derecha. Cuando llega este bit que es el 0, entonces ubica el espacio de este 0, el 0 que estaba acá pasa acá, el que estaba acá pasa acá y el que estaba acá sale. Entonces, como llega ese bit 0 y todos son ceros, pues no tenemos ningún inconveniente porque el reemplazo nos va a dar 0. Entonces, el 0 que está acá pasa acá, el 0 que estaba acá pasa acá, el 0 que estaba pasa acá y empezamos a hacer la evaluación. Este 0, este bit que está aquí a la derecha en este color, lo evaluamos junto con el primer bit del estado presente. ¿Cuánto es 0 y 0? 0 y 0 nos da 0. Entonces en la memoria quedó grabado el 0. Entonces el bit, ese primer bit de la palabra codificada es el 0. Entonces aquí yo voy a tener un control llevando y ubicando ese bit que vamos a colocar ahí. Seguimos. Como ese 0 está guardado en memoria continua y lo evaluamos ya con este segundo bit del estado presente, que es el 0. Entonces 0 y 0 ¿cuánto da? Da 0. Entonces efectivamente aquí da un 0 y lo ubicamos. Ya hemos obtenido el primer bit de la palabra codificada y el segundo. ¿Qué ubicamos en la primera columna? En esa primera columna de la derecha. ¿Qué estado presente estamos hablando? 0, 0. Entonces ubico acá el 0, 0. Le coloco aquí un puntico, pero es esa manera como es en Excel, para que no me deje un solo 0, sino me deje los dos. Porque si yo coloco un solo 0, observemos, cuando yo vaya a trabajar, por ejemplo, los dos ceros, me va a dejar uno solo. No, entonces necesito trabajar los dos ceros. Y le coloco ese punto, pero esa manera de explicación porque estoy en Excel. Cuando estuvo en el bit C, en el estado presente 0, ¿qué obtenemos? Obtenemos un bit codificado de 0, 0. Observémoslo acá. Entonces 0, 0 y tenemos ese bit codificado ahí. Ya tenemos el primer estado presente y el primer bit codificado. Y esta tabla nos va a ayudar, estos datos que están acá, a poder armar el diagrama de árbol, el de estados, el de Trellis y el de Viterbo. Entonces por eso hay que hacerlo despacio para que no nos equivoquemos en esa conversión cuando se hace el desplazamiento. Bien, entonces me va a permitir borrar acá ya la memoria, la liberamos y ahora voy a borrar este bit y activo el siguiente. Al activar el siguiente es un 0. Entonces hacemos lo mismo. Ubico el 0 acá y todo lo que estaba acá, entonces hay un desplazamiento. Este 0 que estaba acá se va, luego este 0 que estaba acá lo pasamos para la siguiente posición. Este 0 lo pasamos para esta posición y el que está acá pasamos para acá. Entonces hacemos la misma operación. ¿Cuál es la misma operación? Evaluamos este bit que está a la derecha, que está a punto de salir, lo evaluamos con el primer bit del estado presente y nos da 0. Ese 0 en memoria es ese, ya tenemos el primer bit de la palabra codificada que es 0. Entonces aquí ubico otra vez el 0, voy a colocar el punto para que me deje colocar el 0 y ya tenemos ya nuestro primer bit que es el 0. Y aquí es una manera de control. Cuando ya hagamos la conversión de los 1, nos vamos a dar cuenta que eso nos va a ayudar para verificar lo que está acá con lo que aparece acá en la tabla. Bien, ya tenemos este 0 acá, entonces el 0 lo evaluamos con el 0 de acá, nos da 0 y ese es otro, ya tenemos el otro bit de la palabra codificada. Y es acumulativa, es decir, es hacia adelante. Ya tenemos ahí. Entonces, estamos en el segundo bit que es 0, aquí estamos en el segundo bit, efectivamente entra un 0. Entonces, ¿en qué estado presente estábamos? En el 0, 0 y obtuvimos un bit de palabra codificada que es 0, 0. Y efectivamente, ya lo tenemos ahí de esa manera. Procedo a borrar la memoria y activemos el otro bit, que es el 1. El 1 es el que va a entrar, entonces lo ubico acá. Ya tenemos el 1 para entrar. ¿Qué significa? Que ese 1 se va a ubicar acá
se va a ubicar acá y todo se empieza a desplazar. Este sale, luego este ubica este espacio y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este 0 sale, este 0 que está acá se pasa para acá, este que está acá pasa para acá y entra el 1. Entra aquí el 1. Y empezamos. 1, que es este, con 0, mira aquí están las flechas. 1 y 0. 1 y 0, ¿cuánto nos da? 1. Por el sistema binario, 1 y 0, ¿cuánto nos da? 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese siguiente bit. Entonces lo ubico y nos da un 1. Efectivamente un 1. Tenemos allá aquí 1 en la memoria. 1 y 0, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Tenemos el segundo bit de la palabra codificada y lo ubicamos aquí adelante con el 1. Entonces, ¿qué llevamos aquí a la tabla? Que tenemos un estado presente que es el 10. Efectivamente, el estado presente es lo que está en verde. Miren, el 10. ¿Qué palabra, qué bit tuvimos? El 1, 1. Entonces, ubicamos acá el 1, 1. Este primer número, este primer bit lo ubicamos a la izquierda, este segundo bit lo ubicamos a la derecha. Listo, entonces tenemos ya ese bit codificado. Seguimos, voy a borrar acá, borro acá, seguimos con el siguiente bit. Elimino este y paso para el bit número 4. En el bit número 4 hacemos lo mismo, el bit que va a entrar, ¿cuál es? El 1. Y hace todo el desplazamiento a la derecha. Este 0 se va, este 0 entra. Significa que este 1 va a ocupar esta posición y este 1 entra en esta posición. Eso tiene que ser preciso para poder hacer ese desplazamiento y luego hacer la codificación. Entonces ya ese 1 entró a ocupar ese espacio y ya tenemos los siguientes bits para evaluarlos. 1 con 0 nos da 1. Efectivamente aquí aparece un 1, entonces lo ubico acá para llevar mi control, que es el 1 que voy a ubicar. Tenemos el 1 en memoria, 1 y 1, porque llega aquí este 1, lo recibe, da ¿cuánto da? Da 0. Aquí nos da 0, aquí ubicamos el 0 en la posición y ya tenemos el 1 y el 0. Entonces, el estado presente, ¿cuál es? El 1, 1, 1, 1. Y tenemos el bit codificado que es el 1, 0. Este es el primer bit, este es el segundo bit. Entonces, primer bit a la izquierda, segundo bit a la derecha. Y ya tenemos el bit codificado, la palabra codificada 10. Borramos y hacemos el mismo procedimiento, vamos por la mitad del procedimiento, eliminamos acá, activamos el siguiente bit que va a entrar, que es el 1. Aquí está el 1. Y hacemos el desplazamiento hacia la derecha. Este 0 se va, entra un 1, entra un 1, este que está acá pasa a ocupar esta posición y este 1 pasa a ocupar esta posición. Entonces vamos a tener solos unos ahí en esa memoria. 1 y 1, ¿cuánto da? Da 0. Entonces ese 0 lo ubico aquí adelante. Lo ubico aquí adelante. Tenemos el 0 en memoria. 0 en memoria pasa para acá y lo evalúo con el 1. 1 y 0, ¿cuánto da? Da 1. 1. Entonces ese es el bit que sale del resultado de la conversión. Entonces ya tenemos acá el siguiente bit codificado. Entonces, para el bit número 5 tenemos estado presente 1, 1. Perfecto, 1, 1. Bit codificado 0, 1. Entonces 0 a la izquierda, 1 a la derecha. Le coloco el punto para que me deje colocar ese bit ahí. Ya tenemos ese 0, 1 ahí. Bien, pues seguimos. Eliminamos acá la memoria, la liberamos para no confundirnos con los datos. Activamos el siguiente bit, que es el número 6. Ese número 6 es el 1. Entonces no hay problema acá. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ubicar solo uno. Ya sabemos que este bit se va, este uno pasa a esta posición, este pasa a esta posición, este pasa a esta posición. Entonces tenemos nuevamente solo unos. Entonces 1 y 1, ¿cuánto es? 0. 0 lo ubico acá para llevar mi registro de bits que voy codificando. Tengo este 0 producto de la conversión. Ahora 1 y 0, ¿cuánto es? Da 1. 1.
y lo ubico acá, lo ubico aquí. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, aquí tengo el 1, aquí es el 1, aquí es el 1, aquí es el 1, listo. Entonces tenemos acá el 1, ya el bit codificado. Entonces miremos en qué estado estamos. Estamos en el estado bit 6, entonces tenemos 1, 1, estado presente, bit codificado el 0, que es el primer bit, el 1 que es el segundo bit. 0, 1 y ahí ya quedó el dato. Perfecto. Hagamos una verificación a ver cómo nos va. 0, 0, codificado sí. 0, 0, codificado sí. 1, 1, sí. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 0, 1. Perfecto. Vamos ahora, activemos el número 7, el bit número 7. El bit número 7 que es el 0. Entonces, ¿cuál va a entrar? Va a entrar el 0. Entonces ahí sí ya nos va a cambiar aquí los bits. Sacamos este 1 que está acá, hacemos los reemplazos y obtenemos que el bit, el 0 va a ocupar este espacio. Corremos los unos. Voy a borrar esto que está acá en memoria. Y hacemos la operación. 1 y 0, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Y ubicamos ese 1 aquí a la derecha. Bien, ese 1 que está en memoria con 1 nos da 0, 0 y como resultado lo ubicamos a la derecha y ya obtenemos ahí nuestro segundo bit que de estado presente, el estado presente es el 0, 1, es el 0, 1 con un bit codificado de 1, 0. Perfecto, entonces ya llevamos ahí nuestra codificación. Vuelvo y hago aquí la verificación 00, 00, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Perfecto. Vamos para el último, entonces elimino aquí memoria y ya nuestra tabla está quedando completa. Activamos el último bit, que es el 8, que es un 1, y va a ingresar este 1 acá. Observemos aquí, hacemos el desplazamiento, este 1 se va, queda este 1 para acá, este 0 toma este lugar que está aquí y este 1 toma el lugar del 0 y queda de esta manera. Hagamos la operación 1 y 1 da 0, este 0 lo ubicamos acá en nuestro control, 0, 0 con 0 nos da 0, lo ubicamos acá a la derecha y ya tenemos un 0, 0. Significa que el estado presente es 1, 0, el codificado es 0, el codificado es 0, 0. Esta es nuestra tabla ya final. Datos, estado presente, estado codificado. Ahora, la tabla nos dice, yo voy a ubicar acá, voy a ubicar de una vez acá, estos datos son se supone que es los bits codificados que nos llegan sin errores. Sin errores. Pero como nos dicen que hay un supuesto error en el bit 2, en el 5 y el 8, entonces voy a hacer lo siguiente. Esto lo dejo tal cual. 0, 0. Lo dejo tal cual. Este 3 lo dejo igual porque estamos recibiendo el 1, 1 bien. Estamos recibiendo este 1, 0 bien. Estamos recibiendo el 0, 1 bien. Estamos recibiendo el 7 bien. ¿Qué hacemos acá? Entonces vamos a retomar lo que les explicaba sobre la distancia Hamming. Entonces, si yo recibí un 0, 0, ¿cómo determino cuál es el bit en el cual yo puedo recibir el error? Entonces, estamos con un 0, 0. Estamos con un 0, 0. Los bits en los cuales puedo recibir el error en el 0, 0 es en el 1, es decir, 0, 1 o 1, 0. Una distancia o un paso. Significa que puedo utilizar ya sea o el 0, 1 o el 1, 0, no el 1, 1. Entonces el bit puede ser o el de la derecha que es el 1 o el de la izquierda que es el 1. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar el 0, 1 y nos quedaría así.
Entonces ubico acá 0,1, voy a marcar esto en color rojo y digo que el bit es el 1 y lo voy a subrayar. Entonces ahí ya quedó en el que supuestamente voy a recibir el error, es en el primer bit, que quedaría 0,1. Vámonos con el 0,1. Con el 0,1, ¿qué podemos hacer? Con el 0,1, que es este, puede haber error o en el que está a la derecha, que sería 0,0, o este, que sería el 1,1. Entonces me voy a ir por el 0,0. Es la determinación que tome cada uno. No es una camisa de fuerza, ¿sí? Es decir, que si me presentan una tabla donde el bit sea el 1,1, listo, no hay problema. Pero voy a irme por el otro lado. Entonces lo voy a dejar como 0,0, que es el bit de la, voy a colocar aquí el puntico, que es el bit de la derecha. Voy a subrayar ahí, perfecto. Vámonos para el último. Entonces, el bit en el que vamos a hacer la prueba es el 0,1, o sea, el 1, aquí en el otro, es decir, el 0. Vamos a suponer que es el 0 que estamos recibiendo mal. Ahora miremos este. En el 0,0, entonces voy a seleccionar el otro. En el 0,0, si yo tengo aquí el 0,0, nuevamente, ya había tomado el 1 acá, entonces voy a tomar este de acá, el 1,0. Entonces, tomemos el 1,0 y voy a seleccionar el 1. Lo dejo en rojo y lo subrayo. De esta forma ya quedó nuestra tabla. Esta ya es la tabla que ustedes tienen que presentarme, tal cual con los números que están ahí, con las conversiones que hicimos, desde el 1 hasta el 8, los datos, los estados presentes. Repasando, los estados presentes son 4 estados presentes, los observamos acá, está el 00, está el 10 por acá, está el 11, está el 01, ahí están los 4 estados, los codificados y los residuos. Esa es la tabla de estados que tienen que presentar en ese ítem. Diagrama de estados. El siguiente diagrama en la guía es el diagrama de árbol, después sigue el diagrama de estados, pero el orden es indiferente. Es indiferente. Solo que es un consejo, porque desde la tabla de estados yo puedo construir el diagrama de árbol, desde el diagrama de árbol o desde la misma tabla de estados construyo el diagrama de estados. Es indiferente. Pero un consejo es que después de la tabla de datos queda más fácil construir el diagrama de estados. Y desde el diagrama de estados puedo hacer el diagrama de árbol, porque el diagrama de estados es muy gráfico. Entonces, esa es la recomendación. Desde la tabla construimos el diagrama de estados. Desde el JFlap utilizamos la primera opción que dice Finite Automaton, donde podemos crear cada uno de los estados y las transiciones. Es muy sencillo. Entonces, desde esa primera opción. Aquí a manera de ejemplo, entonces visualizo la tabla, visualizamos la tabla en la parte de arriba, la tabla de datos que ya se ha obtenido y empezamos a obtener el diagrama de estados. Entonces, debemos recordar que los diagramas de estados son máximo 4. Estamos hablando del 00, el 10, el 01 y el 11. Arrancamos desde el primer estado, que es este, desde el estado presente 10. Estamos desde la columna número 1, el bit 1, con el dato de entrada 0. ¿Sí? Entonces empezamos desde la derecha hacia la izquierda y hacemos el recorrido desde cada uno de los estados. Entonces, allá en JFlap, entonces a cada estado le cambiamos la nomenclatura, la notación,
y le ubicamos los números de los estados con los que vamos a trabajar el código convolucional. Entonces 00, el 10, el 11, o 11 y el 0 y el 01. El primer campo que va a tener cada transición corresponde al bit que está llegando. Observemos los primeros campos. Aquí el 0, el 1, acá el 1, el 0. Esos corresponden a los datos que están entrando, a los bits, a este de acá, al 1. Esos son los datos que se ubican en el primer campo de la transición. Después ubicamos un slash o el símbolo de división, y el segundo campo corresponde a los bits, a las palabras codificadas, a los pares de bits codificados, a los que están de color naranja. Entonces, en ese orden de ideas tenemos la primera columna. Entonces tenemos la primera columna, que es esta, y de ahí obtenemos el primer estado. Estamos hablando que el estado presente es el 00. Pues efectivamente aquí tenemos el 00. El dato que llega, el bit es el 0 y un codificado de 00. Entonces arrancamos. Y es una estrella de Kleene. Es una estrella de Kleene. Siempre ese primer dato, siempre ese primer estado, esa primera transición se convierte en una estrella de Kleene. ¿Sí? Porque estamos diciendo que ese primer bit que está llegando tiene un estado presente de 10, es decir, tiene un estado presente de 00, y en ese estado presente hay un dato que en este caso es el 0 con un codificado 0, es decir, no va a ningún otro lado más, va ahí mismo. Entonces es una estrella de Kleene. Pasamos a la siguiente columna. En la siguiente columna encontramos, que es el bit 2, encontramos nuevamente el 00. Significa que sigue repitiéndose la estrella de Kleene. ¿Por qué? Porque el estado 00, que está acá, ya lo hicimos, pasa a qué estado, vuelve y pasa a él mismo. Entonces seguimos en estrella de Kleene. Así quedemos solamente con este estado acá y esta transición, sigue repitiéndose la estrella de Kleene. Entonces 00 con el dato 0 y con el codificado 0. Se repite lo mismo en esa transición. Vámonos para la columna número 3. En la columna número 3 nos dice lo siguiente: que al estar en el estado 0 llegamos al estado 10. Entonces aquí hacemos la transición del 0 al 1, 0. Con un dato de 1 lo observamos acá y un codificado de 11 lo observamos acá. Ahí empezamos a hacer todo el recorrido, todo el flujo de los datos y la forma como cada estado presente lleva al siguiente estado, y de ahí cómo se va codificando la información. Entonces ahora pasamos a la columna número 4. La columna número 4 nos dice que el anterior estado presente era el 10, lo tenemos acá. Y del 10 pasa al 11, entonces del 10 nos vamos para el 11. Con un bit de 1 y un bit codificado de 10. Entonces ubicamos el 1 y el 10. Y así vamos armando todo el diagrama de estado. Entonces ya partimos desde 0, 0, vamos al 1, 0, vamos luego al 1, 1. Bien, nos vamos ahora para la quinta columna. La quinta columna dice que estaba en el estado 11, que es este. Estaba aquí en el estado 11, va al mismo estado, entonces por eso tenemos esta estrella de Kleene acá. Estrella de Kleene, porque estaba en el 11. Llega al 11 con un bit 1 y con una codificación de 0,1. Y lo mismo observamos aquí en la siguiente columna, el bit número 6, que estamos en el estado 11, estado presente 11, vuelve al estado 11, es decir que ya aquí es una segunda estrella de Kleene con los mismos datos, bit 1
y codificado de 1. Es decir que tenemos 2 estrellas de Kleene en el estado 00 y 2 estrellas de Kleene en el estado 11. Eso tenemos que saberlo y recordarlo porque el total de transiciones nos tiene que dar 8, porque son 8 bits. La siguiente columna es para el bit número 7. El bit número 7 está conformado por el dato, perdón, estamos hablando que estamos del estado presente 11, que está acá, dice, y llega al 01. Entonces, del 11 al 01. ¿Con qué datos? Con el 0 y con el 10. Entonces, efectivamente 0 y 10. Y terminamos con la columna número 8, con el bit número 8, que nos dice que estábamos en el 01, llega al 10 o al 10, llega al 10, con el bit 1, con el dato 1, acá dato 1, y con el bit codificado del 00. Y así queda nuestro diagrama de estados. Contemos cuántos bits, cuántas transiciones hay acá. Entonces tenemos 2 del 00, 2, serían 2, 3, 4, 2 más del 1 a 1 van 6, esta 7 y esta 8. Ahí nos dan los 8 bits y 4 estados y las 8 transiciones correspondientes. Así debe quedar el diagrama de estados. Diagrama de árbol. Ya tenemos entonces la tabla de datos. Ya tenemos el diagrama de estados. Ahora continuamos con el diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Es un árbol, también se le denomina como árbol de código, porque es una representación de un árbol binario. En el árbol binario podemos ver a través de las ramificaciones todo el recorrido binario de ceros y unos. En la medida que va llegando el 0, me va a representar en la ramificación, me va a representar por un lado el estado presente y por el otro la pareja o la palabra codificada, los bits, esa paridad codificada. Entonces en ese árbol se va a poder apreciar todo el recorrido de esos ceros y todos esos unos, es decir, de todas esas combinaciones que se pueden presentar cuando hemos evaluado esos datos de entrada que son ceros y un 1, cuando los codificamos y que nos sirven para hacer el análisis. Ese diagrama de árbol, por eso yo les indicaba que era mucho mejor partiendo desde el diagrama de estados para poder construirlo, pero vuelvo y les indico que eso es indiferente, ustedes lo pueden hacer desde la tabla de datos, el diagrama de árbol, pero sí es importante presentar todos los diagramas que se solicitan en la guía, la tabla de datos, el diagrama de árbol, el diagrama de estados, el diagrama de Trellis y el diagrama de Viterbi. Bien, entonces, si yo tengo ya mi diagrama de estados, va a ser mucho más fácil construir el diagrama de árbol. Hay también unas reglas para poder construir este diagrama, y es que tengamos en cuenta que cuando llegue a un 0, nos vamos por la parte de arriba. Y cuando llegue a un 1, nos vamos por la parte inferior o la rama inferior del árbol. Entonces, partiendo de un estado presente que es el 00, cuando recibimos un 0, significa que nos tenemos que ir por la parte de arriba. Entonces, este 0 me está representando el 0 que yo estoy recibiendo acá. Ese 0 me está diciendo a mí que hay un estado presente 0, que es este, y una palabra codificada, que es esta. Entonces ya sabemos que nos vamos por la parte de arriba. Pero ahora les voy a explicar por qué también está esta ramificación hacia abajo. Entonces, nos vamos por arriba. Bien, entonces ya tenemos ese estado presente inicial porque hemos recibido un 0. Pero debemos saber que en la tabla de datos nos dimos cuenta que había otro bit 0 que llegaba. Entonces, vuelve y se repite, como es otra estrella de Kleene, entonces un 0, entonces nos vamos por arriba ingresando el estado presente 0 y el bit codificado, esa paridad de bits codificados en la parte de arriba. Hasta ahí llegamos con esos dos ceros.
Luego que encontramos que hay un 1, significa que nos tenemos que ir por abajo. Ese 1 me está diciendo a mí que está llegando a un estado presente 10, que es este, y unos bits codificados, que es de 11. Estando en el estado 10, encontramos que hay un 1, entonces nos vamos por la parte de abajo. Y un 1 con un estado presente que es el 11 y un bit, unos bits codificados que es 1, 0, que es este de acá, 1, 0. Llegamos al estado 11. Ya estamos en el estado 11 y recordemos que es doble estrella de Kleene. Recibimos un 1 y después recibimos otro 1. Ese 1 que estamos recibiendo acá es este de acá, de esta ramificación. Significa que seguimos viajando, desplazándonos por la parte de abajo. 1. ¿Qué encontramos ahí? Un estado presente 1, 1 con una codificación de 0, 1. Volvemos y recibimos un 1. Entonces volvemos y colocamos lo mismo, el 11, el 1, 1 y el 0, 1. Ya en este momento, ya terminamos esa estrella de Kleene y recibimos un 0. Como es un 0, nos vamos por la parte de arriba. Al irnos por la parte de arriba, encontramos un estado presente que es el 0, 1 con una codificación de 1, 0. Con un codificado, una palabra codificada. Y terminamos el recorrido, que el penúltimo estado, estamos en el 0,1, llegamos al 10, entonces encontramos un estado presente, pero nos vamos por la parte de abajo porque es que estamos recibiendo el 1. Entonces 1 con un estado presente de 10 y un bit codificado del 0,1. Listo. Ahora, esa es la ruta original, porque recibimos un 0 y hacemos todo este recorrido. 0, 0, luego el 1. Y ahí podemos hacer todo el recorrido manual y nos estamos dando cuenta cómo es el recorrido de todo mi diagrama. Pero resulta que yo también puedo hacer el recorrido no solamente por el 0, porque es que del 0, 0 encontramos dos estrellas de Kleene que reciben 2 bits 0, pero también recibimos un 1 y por ahí podemos también hacer el recorrido, que es este que está aquí abajo, y es replicar todo lo que tenemos aquí arriba a partir de acá. A partir de acá replicamos todo esto hacia abajo. Significa que tenemos un doble recorrido. ¿Por qué? Porque el recorrido original empieza acá 0 y hacemos todo este recorrido acá, pero también podemos hacer un recorrido desde el 1, aunque nos quedaría haciendo falta este de aquí arriba, pero hacemos un recorrido desde el 1 y nos lleva a hacer toda la réplica que está aquí arriba y tenemos ahí todo el recorrido y ese sería el árbol que tienen que presentar, este de aquí que aparece en pantalla. Diagrama de Trellis. Entonces, ¿qué es un diagrama de Trellis? Un diagrama de Trellis es una representación gráfica de una operación de codificación para los códigos convolucionales. En este caso estamos haciendo la representación, o vamos a hacer la representación para una cadena de 8 bits. La mejor forma para hacerlo es a través de un diagrama o una tabla en la cual está compuesta por columnas y filas. En las columnas ubicamos los símbolos de entrada, que en este caso son las palabras codificadas, y en las filas vamos a representar los estados presentes. Para ello seguimos trabajando con el diagrama de estados. El diagrama de estados me da de una forma más fácil y visual la forma como se hace el recorrido para identificar el estado presente y para identificar cuál es la salida que tenemos para cada estado. Entonces empezamos con el estado número 00. Entonces, ¿qué es el estado presente? Sabemos que llegó un 0 y tenemos una salida codificada de 0, 0. Vamos a utilizar una representación y es los ceros. Cuando llegue un 0 lo vamos a representar con una línea continua y los unos con una línea discontinua o una línea punteada. Entonces, como es una estrella de Kleene, entonces se mantiene el mismo estado, por eso se dibuja de manera horizontal. Entonces el estado presente es el 0, 0 con una salida de 0, 0. Por eso la estrella de Kleene nos está mostrando en el segundo campo que es una salida de 0, 0. Entonces
conectamos ese estado con la salida, que en este caso es la 00. Como estamos recibiendo un segundo bit que es 0, entonces nos mantenemos en ese estado presente porque la estrella de Klein está recibiendo 2 bits 0. Entonces continuamos de manera horizontal con una línea continua y ubicamos o enlazamos o conectamos ese punto con el siguiente punto de manera horizontal. Hago una aclaración: en la parte izquierda ubicamos los estados presentes, que en este caso son 00, 01, 10 y 11. Y en las columnas vamos a representar todas nuestras salidas que tuvimos, nuestras salidas codificadas, en este caso de izquierda a derecha. Entonces esto lo tomamos de la tabla de datos: este 00, luego el otro 00, luego el 11, 10, 01, 01, 10 y terminamos con el 00. Bien, en este momento nos encontramos ubicados acá. Ya hemos recibido los 2 bits, después recibimos un 1 y pasamos al estado 10. Entonces efectivamente vamos a conectar este punto, este nodo, lo conectamos con el nuevo estado que es el 00. Mira, aquí tenemos el estado 00 y buscamos esa intersección porque se recibe el 1 y se obtuvo una salida de 11. Por lo tanto, el 11 lo tenemos acá. En esa intersección ubicamos ese punto y unimos esta línea que estaba aquí arriba, la unimos con el punto de abajo que nos muestra la intersección entre el 10, que es el estado presente, y el 11, que es la salida codificada. Y así es como tenemos que hacer cada uno de los nodos, de las conexiones. Estando en el estado 10, que es este, lo señalo, lo ubico acá, estamos acá, tenemos una única salida que es con un 1. Entonces ingresa un 1, vamos al estado número 11, el estado 11 se encuentra aquí abajo, se encuentra en este punto, y con una salida codificada de 10. Entonces ubicamos y unimos esa línea. Entonces ya tenemos un flujo como tal de información, que es la siguiente: del 00 al 00, del 00 al 00. Luego pasamos al 10 con una salida de 11 y ahorita estamos en el estado presente 11 con una salida de 10. Al estar en el 11 tenemos dos estrellas. Tenemos una estrella de Klein que me está recibiendo 2 bits. ¿Cuáles son los bits? Por un lado, recibimos primero un 1. Al recibir ese 1, entonces nos mantenemos en el estado presente 11, por eso se representa de una manera horizontal. Luego recibimos nuevamente un 1, por eso es la línea punteada, y se mantiene en ese estado presente que es el 11. Posteriormente recibimos acá un 0. Como es un 0, entonces la línea es continua. Y partimos del estado 11 al estado 01, perdón, del estado 11 al estado 01. El estado 01 lo encontramos aquí arriba. Ese estado 0, entonces unimos esos dos puntos y ya tenemos este otro flujo acá, esa línea, y la hemos conectado desde el 11 hasta el 01. Y terminamos la secuencia uniendo el 01, que es el estado que se encuentra acá, con el estado 10, donde hemos recibido un 1, por lo tanto es línea punteada con una salida codificada que es de 00. De esta manera, entonces, de esta forma estamos representando el diagrama de Trellis y la tabla final. El diagrama final es el que se observa en pantalla. Diagrama de Viterbi. Este es el último diagrama que se solicita en el ejercicio grupal número 2. ¿Qué es un diagrama de Viterbi? Un diagrama de Viterbi es una representación gráfica utilizado para la decodificación de códigos que son transmitidos en un canal. Realmente el fin del diagrama de Viterbi es poder encontrar cuál es esa secuencia de bits más probables que fue transmitida en ese canal. Uno asume que un mensaje emitido por un canal debería llegar al receptor de la misma manera, pero no siempre es así. Se van a encontrar canales ruidosos o defectuosos que generan ruido, que generan interferencia, entonces esos mensajes no van a llegar en su totalidad bien.
Lo que se busca con el diagrama de Viterbi es poder encontrar esa secuencia más probable con menos errores, ¿sí? Entonces, se muestra en el diagrama los posibles estados del decodificador en cada momento y las transiciones entre ellos. Uno hace la evaluación, la suma de Hamming, que ya lo voy a explicar, para poder encontrar esa ruta más adecuada y la ruta más probable para recibir menos errores. La gráfica es similar a Trellis, igual se basa en la misma mecánica. En las columnas ubicamos las salidas codificadas y en las filas los estados. Observemos aquí a la izquierda los estados 00, el 01, el 10, el 11. Y en la columna tenemos nuestros estados, nuestras salidas codificadas, las palabras codificadas, el 00, el 00, el 10, 11, 10, 01, 01, 10 y 00. Y todo esto, ¿de dónde lo hemos tomado? De la tabla de datos. Pero adicional, ¿qué le agregamos a esta tabla? Los bits, los datos recibidos con error, que está en el bit 2, en el 5 y en el 8, que asumimos que esos bits van a llegar con error. ¿Qué le he agregado? Le he agregado aquí arriba una fila de bits, que son la posición de los bits, que está desde el 1 hasta el 8, de izquierda a derecha, y la cadena que estamos recibiendo. Tenemos dos ceros, tenemos cuatro unos, tenemos un 0 y tenemos un 1. Eso es como para complementar uno, poder tener una información completa. Los datos que se están recibiendo, la posición, cuál es esa salida correcta y cuáles son los posibles errores. He agregado una imagen para facilitar la suma de Hamming, que era lo que yo les explicaba, que ¿por qué estamos trabajando con los 4 estados? Porque son, de acuerdo a la fórmula, los 4 estados posibles con los que estamos trabajando son esos: el 00, el 01, el 10 y el 11. Y la suma me va a indicar a mí cuántos errores hay. ¿Por qué? Porque si yo estoy ubicado en el 00 y vuelvo al 00, pues el error es 0. Pero si hay un desplazamiento a la derecha o hacia abajo, cuento los pasos. Si hay un paso a la derecha o un paso hacia abajo, sería un error. Pero si para llegar del 00, por ejemplo, tengo que llegar al 11, ¿cuántos pasos hay que recorrer? 1, 2 pasos. Eso me suma 2 errores en la sumatoria de Hamming. Así es como funciona y así es como tenemos que evaluar la ruta y la secuencia de bits. Seguimos trabajando con el diagrama de estados, que lo observamos aquí a la izquierda. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar en canales. Canales, que es esta cuadrícula me indica a mí que yo tengo que dibujar acá los posibles canales por donde se está desplazando la información y que no supere una distancia de Hamming. Esto es 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 una distancia de Hamming. Es decir, que si yo voy a trazar una línea, ejemplo, de acá, yo no puedo trazarla hasta acá. No. Si mi gráfico o si mi secuencia que yo estoy haciendo me llega a arrojar una línea así, es porque hubo algo mal en la codificación de los datos. Entonces yo tengo que respetar esa distancia de Hamming, esta distancia, para poder encontrar esa ruta. Entonces, hasta el momento todo está trabajado en esa distancia de Hamming, entonces no tiene por qué ocurrir eso. ¿Cómo empezamos a trabajar? Es muy diferente cuando se hace un diagrama de Trellis a cuando se hace un diagrama de Viterbi. El diagrama de Trellis, él iba conectando punto a punto, entonces observábamos una secuencia, creo que es por acá la secuencia. Bueno, ahorita revisamos la secuencia por acá, así, iba así, ahorita verificamos. Entonces mire que hay una conexión, ¿sí? Para el diagrama de Viterbi tenemos que mirar otro aspecto, y es cuántas salidas tiene cada estado, y las tenemos que ir graficando como canales y las tenemos que ir evaluando. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Tenemos acá nuestro estado 00, el estado presente 00, lo tenemos acá, lo ubico ahí, el estado 00. Nosotros sabemos que recibimos un 0 por un lado
como estrella de Klein. Y sabemos que de ese estado también hay un 1, recibimos un 1 que parte de ese estado y viaja hacia el 10. Cuando recibimos el 0 se queda ahí mismo como estrella de Klein, pero cuando recibimos un 1 se va para el 10. Entonces, respetamos inicialmente la misma nomenclatura. Cuando recibimos un 0 es línea punteada, cuando recibimos un 1 es línea discontinua, ¿sí? Entonces graficamos esas dos salidas. Entonces, del 0, 0, recibimos un 0, llega el mismo, por eso se ubica, como se mantiene en el mismo estado, se ubica de manera horizontal. Y aquí escribimos el dato codificado, la salida que es esta de acá, mire, 0, 0. La primera vez llegó a un 0 de ese 0. De ese estado permanente llegó un 0 con una salida de 0, 0. Entonces dibujo la línea y escribo ese 0, 0 ahí. ¿Por qué? Porque yo después tengo que hacer la sumatoria entre mi salida correcta, que es esta, con ese estado, con esa salida que yo estoy escribiendo ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como de ese estado también sale un 1, perdón, entra un 1 y se desplaza hasta el 10, entonces yo dibujo una línea desde ese mismo origen hasta el estado 10. Mira, aquí está, lo voy aquí a marcar, ese es mi estado presente 10. Recibo un 1 y se viene para abajo, para el estado 10. Línea punteada porque es un 1. Yo aquí debía haber colocado, aunque no lo hice, yo debía haber dejado esto en azul. Lo que pasa es que ya hice la evaluación y estoy determinando que ese canal no me sirve. Cuando yo tengo las dos líneas dibujadas, en este caso deberían de ser azules, entonces a esta que no se nos olvide ubicar la salida. Estamos hablando que recibimos un 1, nos desplazamos al 10 y hay una salida codificada de 11. Entonces ubico el 11. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Lo que hago ahora es hacer sumatoria de Hamming. Sumatoria de Hamming de esta salida correcta con esta y después de esta salida con esta. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la sumatoria de 0 y 0? 0 y 0 él no tiene que desplazarse. Mira, aquí arriba lo voy a marcar. Él no tiene que desplazarse. Queda ahí mismo. Por lo tanto, eso me da una salida, le coloco una flecha, eso me da a mí una sumatoria que dice de 0 errores de acuerdo a la sumatoria de Hamming, porque está de codificado 0, 0 a 0, 0, no tiene que hacer ningún desplazamiento, la sumatoria me da 0 en la sumatoria de Hamming, 0 errores. Pero en la siguiente sumatoria, que es de 0, 0 a 11, de 0, 0 a 11 tiene que desplazarse dos veces. Por lo tanto, me da una sumatoria de 2. Yo tengo que obtener, cada vez que dibujo las líneas, los canales, tengo que obtener cuál es la sumatoria de cada canal, y el canal que me dé menos peso es el que tiene menos errores y es la línea que yo dejo. En ese orden de ideas, de los dos, ¿cuál debo dejar? De los dos tengo que dejar el 0, que es este de acá. Y por eso lo ubico como línea de color azul o la secuencia, depende del color con el que se vaya a hacer toda la secuencia de bits. En este caso azul, la pueden dejar verde, la pueden dejar negra, la pueden dejar morada. Y el canal que no me sirve lo dibujo de otro color. En este caso yo voy a utilizar el rojo para indicar que este canal no me sirve. Significa que ya tengo una posible ruta de viaje, una posible ruta de secuencia de ese flujo de información. Entonces ese es el primer paso. Ya dibujé los dos canales porque me dice que el 0 sale a él mismo y luego con 1 sale al 10. Entonces ya tengo mi primer canal. Sigo avanzando. Ahora, el siguiente bit que llega es un 0.
Entonces hago el mismo procedimiento. Estado presente 0, llega el mismo, lo dibujo de manera continua porque es un 0, con una salida de 0, 0. Entonces la ubico aquí, la salida de 0, 0. Pero resulta que yo tengo que mirar cuál ruta tengo que coger porque es que de este 0 también sale un 1. Así solamente haya salido, así solamente hayamos recibido un 1. Tengo que dibujarla porque yo tengo que evaluar realmente de ese estado presente que tiene dos salidas y que la segunda vez me llegó un 0, yo tengo que evaluar si es mejor irme por ese 0 la segunda vez o por el 1. Entonces yo vuelvo y replico lo que está anterior, vuelvo y lo ubico aquí adelante. Lo ubico. Aquí ya las coloqué del color que es azul y azul porque yo en ese momento no sé cuál de las dos es mejor. Entonces, cuando sale del estado presente, cuando llega un 0, él sale del estado presente 0 en estrella de Klein a él mismo. Entonces lo hago continuo, lo hago horizontal con una salida 0, 0. Entonces le ubico acá el 0, 0. Ahora hago lo mismo para el otro estado. Si llega un 1, él va para el 10 con una salida de 11. Perfecto, ya tengo los otros dos canales dibujados y tengo que identificar cuál ruta debo coger. Si debo coger la ruta de arriba, continuar de acá a la derecha o hacia abajo. Entonces hacemos la sumatoria de Hamming, pero la hago es con el bit porque ya estamos en el segundo bit que se supone que hay un error. Entonces, sumatoria de Hamming 0,1 con 0,0. 0,1 con 0,0 solamente hay un paso. Entonces hay una sumatoria de un error. Y yo ubico entre paréntesis la acumulación, porque esto es acumulativo. La sumatoria de Hamming es acumulativo en toda la ruta de bits. Si yo recibo 1000 bits, tiene que ser acumulativo en cada uno de los bits que llegue. Si yo recibo 10.000 bits, así sucesivamente. Para saber al final cuál es la mejor ruta y evaluar cada camino. Entonces, sumatoria de 1 y 0, ¿cuánto da 1? Aquí tengo un peso de 1. Ahora miremos, 0, 1 y 11. Entonces 0, 1 y 11 también tengo un solo paso, entonces obtengo el mismo dato. Tengo un 1. Si yo escogiera esta ruta de acá y acá sería 0 y 1, ¿cuánto me da? Me da 1. Pero me encuentro con una dificultad y es que los dos números son iguales. Voy a borrar acá y vuelvo a identifico aquí esto. Los dos errores son iguales. El 1, 1. No tengo manera para poder tomar una decisión si continúo acá o continúo abajo. En ese caso, yo vuelvo y ubico este último trazado, lo ubico aquí en el lado derecho. Esto máximo lo puedo hacer 3 veces, no lo puedo hacer más veces. Máximo hasta el tercer canal. Yo ya debo de encontrar una ruta definida. Entonces, como tengo que ubicarlo otra vez, aquí ya está otra vez la ruta trazada. Tenemos arriba nuevamente del 0, 0 partiendo como estrella de Klein y de ese 0, 0 llegando al estado 10. Mira, al estado presente 10. Los pesos son los mismos, 0 y 11, y ya hago la evaluación. ¿Por qué me puede cambiar acá? Observen que aquí hay un peso, hay una salida de ceros de 0, 1, perdón, que es esta, y aquí es de 1, 1. Por lo tanto, yo aquí cuando yo haga la sumatoria de Hamming puedo encontrar realmente valores diferentes en alguno de los dos canales para saber qué ruta escoger. Entonces, hago otra vez lo mismo. Hago la sumatoria de Hamming. 11, 1, 1 con 0, 0. Entonces, 1, 1, 1, 1. Mire, con 0, 0 tiene que recorrer dos pasos. Entonces, el peso es de 2. Pero como tengo un acumulado de 1, entonces mi peso total sería de 3. Ese canal ya me estoy dando cuenta que no me va a servir esa parte de arriba. Sigamos con el otro. 1, 1 con 1, 1. ¿Cuánto me da? No tiene que hacer desplazamientos. Entonces 0, me da peso 0. Si yo hago la sumatoria de esa ruta me da 0, aquí da 1, 0,
Entonces hay una acumulación de 1. ¿Qué significa eso? Que la ruta más adecuada, porque este es el canal que tiene menos peso, es este. Significa que mi ruta sería esta. Voy por acá, sigo acá y bajo. Porque este canal tiene muchos errores. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ahí es donde se dibujan las líneas que no me sirven, los canales que no me sirven, de color rojo. Paso a hacer el procedimiento y ya he ubicado rojo acá, el rojo que tenía antes, el otro canal, y ya los canales que me van sirviendo son este, y ya empiezo a tener una ruta definida. Ya pude resolver este de acá. Ya pude resolver esta parte de acá. Ahora nos vamos con la siguiente. La siguiente es esta, que es partiendo de 10. Al partir de 10, tenemos que hay una sola salida que va al 11 porque se recibe un 1 y se llega al 11. El 11 lo tenemos aquí abajo y el 11 lo tenemos aquí abajo. Cuando se recibe un 1, va hacia el estado presente 11 como una salida de 1, 0. Entonces miremos a ver cómo nos quedaría el diagrama en esa parte. Entonces tenemos que del 1, 0 llega al 1, 1. Mírenlo acá. Mire el 1, 1. Mire el 1, 1. ¿Qué bit se recibió? Se recibió el 1. Por lo tanto es punteado. Al ser punteado, mire, toca dibujar punteado. Y tiene una salida de 0, 1. Perdón, tiene una salida de 10. Del 10 llega al 11 con una salida del 1, 0. Llega al 1, 1 con una salida de 1, 0. Entonces ubico esa salida codificada de 1, 0. Aquí no hay ningún inconveniente porque aquí solamente hubo una salida desde el 10 desde el 1, 0 hasta el 1, 1. Entonces no tenemos que evaluar nada, ahí queda bien. Tenemos que evaluar cuando hay más salidas desde un estado. Listo, llegamos al estado número 1, 1. Llegamos al estado número 1 y aquí tenemos tres cosas. Recibimos dos veces el 1 y recibimos una vez un 0 y ahí es donde se comporta estrella de Kleene. Cuando recibe un 1 se mantiene en estrella de Kleene. Cuando recibe un 0 entonces cambia hacia el estado 0, 1. Entonces vamos a hacer el bit recibido el del 1 y el bit recibido el del 0. ¿Cómo quedaría la representación? Entonces queda de la siguiente manera, como aparece en pantalla. Hemos recibido por un lado el 1, entonces lo ubicamos punteado con una salida de 0, 1, la ubicamos 0, 1 y recibimos un bit 0, por lo tanto es punteado como se observa aquí en la pantalla. Pasa al estado 0,1, sí señor, el estado 0,1, mírenlo acá, el estado 0,1, con una salida de 1,0. Y aquí tenemos la salida 1,0. Bien, ahora hacemos la sumatoria de Hamming. La sumatoria de Hamming me dice a mí que yo debo evaluar. Este es el otro bit donde se supone que se recibe el error. Debo hacer la sumatoria de Hamming entre 0,0 y 1,0. Entre 0,0 y 1,0. Entonces 0, 0 y 1, 0 hay una distancia hay un resultado de 1, es decir, de un error de 1. Hago el acumulativo 1 más 1 que tenía antes, ya tengo un acumulativo de 2, es decir, que en ese momento esa línea tendría una sumatoria de Hamming de 2 errores. Hagamos lo mismo 0, 0 con un 0, 1. 0, 0 con 0, 1 tiene solamente un error. Como es acumulativo lo sumamos con este anterior y nos da 2. Pero volvemos y tenemos el mismo problema de decisión. Que tenemos dos valores iguales, que es el 2 y el 2. No sé por cuál ruta escoger. Por cuál ruta ir. Cuál ruta escoger de las dos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso. No sé si irme por arriba o irme por abajo. Pero resulta que partiendo de este estado
1, 1, recibimos otro 1. Y lo observamos acá, miren, la parte de arriba, miren el 1. Entonces yo vuelvo y replico, hago el mismo ejercicio que hice aquí arriba. Coloco estas dos y las replico acá a la derecha para hacer la evaluación y determinar cuál ruta escoger. Entonces la dibujo y le ubico las mismas salidas y hago la sumatoria de Hamming. 0, 1 y 10, y perdón, y 1, 0 es 0, 1 y 1, 0 es de 2. Es de 2. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer un recorrido de 2. Tiene que hacer 2 pasos. Un recorrido 2 veces. Ahora, 0, 1 con 0, 1 tengo una sumatoria de 0. Entonces aquí ya me estoy dando cuenta que el que me sirve es este porque tiene menos peso, porque este canal tiene un error de 4 de acuerdo a la sumatoria de Hamming. En ese orden de ideas ya mi ruta va por acá, va por acá, va por acá. Y estas dos deben de colocarse en rojo. Entonces, efectivamente, rojo, rojo y mi ruta va por acá. Ya aquí en adelante ya no hay que evaluar nada más. ¿Por qué? Porque solamente teníamos más de una salida en el estado presente 0, 0 y en el 1, 1. Estamos en el estado presente 1, 1. Tengo una sola salida para el 0, 1 cuando recibo un 0. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí podemos ver que tengo desde el estado 1, 1 hasta el 0, 1 con una salida de 1, 0, 1, 0. Y hago la sumatoria de Hamming. 10 y 10 me da una suma de 0. Y voy llevando, sin embargo, el acumulado. El acumulado sigue siendo un acumulado de 2. Es decir, que máximo esa ruta tiene un acumulado de 2 errores. Porque por aquí observamos arriba 3 errores, por aquí observamos 4 errores. Entonces, siempre la mejor ruta es la que tiene menos errores. Ya estamos en el estado 0, 1. Nos queda solamente el recorrido al estado 1, 0. Entonces, el estado 1, 0 me dice que hace este recorrido. No olvidemos si se recibe un 0 es continuo, si se recibe un 1 es punteado. Como recibimos un 1 es punteado, pasa al estado 1, 0 con una salida de 0, 0. Aquí se supone que hay otro error que es 1, 0. Entonces 1, 0 con 0, 0 me da un error de una sumatoria de un error. Al hacer el acumulado me da 3. Entonces esa sería la ruta más probable en la secuencia de bits con menos errores a través del diagrama de Viterbi. Y este es el diagrama de Viterbi que tienen que presentar en la guía de actividades.